Muchachos, vamos a clase, ya está Adriana. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bien, profe, gracias. Jóvenes, la clase de hoy es en el auditorio. Acompáñenme. ¿Qué iremos a hacer hoy? No sé, no soy la profesora. ¿Quién falta ahí? Yo, profe. Jóvenes, en el día de hoy vamos a hacer la socialización de los capítulos del 5 al 10 del libro de la máquina de Turing. Profe, pero solo hay hasta el capítulo 9, el resto habla son de notas. Pues entonces hasta el capítulo 9. A ver, eso es lógico. Yo, hermano, usted por ser el último pasa y exponga sobre el capítulo 5. Uy, menos mal me leí todo el libro la semana pasada. Mi nombre es Jorman Pérez, código 1150682. Capítulo 5. Hilbert acude al rescate. David Hilbert era un joven con un gusto y talento impresionante para las matemáticas. Además, tenía un estilo característico de integrarlas en la conversación. Su pensamiento abstracto le permitió abrir nuevas puertas a la matemática del siglo XX. Sorprendió inicialmente con su demostración sobre la hipótesis de Gordon, con la que puso fin a la teoría clásica de los invariantes algebraicos, y su denominado informe sobre el número significó el punto de partida de un vasto panorama matemático. Para Hilbert, cualquier problema matemático concreto debe ser susceptible necesariamente de un planteamiento preciso. David Hilbert planteó una serie de problemas para despejar ciertas dudas que permitirían el perfeccionamiento de la matemática. Por ejemplo, él se había puesto en la tarea de decidir la verdad o falsedad del transfinito de Cantor. También buscó establecer la consistencia de los axiomas para la aritmética de los números reales. Todos los problemas propuestos por Hilbert han fascinado a generaciones de matemáticos, ya que abarcaban gran variedad de cuestiones tanto de matemática pura como aplicada y presagiaban la amplitud de las contribuciones venideras de Hilbert. Hilbert quiso dar un programa en el que la matemática y la lógica habían de desarrollarse a la par en un lenguaje simbólico puramente formal, cuyo objetivo era demostrar que no podía derivarse ningún par de fórmulas que se contradijeran mutua y explícitamente en ese lenguaje. Esa nueva idea la llamó metamatemática o teoría de la prueba. Hilbert creyó haber demostrado con esto que los matemáticos nunca incurrirían en una contradicción utilizando métodos ordinarios. David Hilbert participó en innumerables conferencias sobre ciencia y matemáticas, exponiendo sus diversos conocimientos y descubrimientos, en cada uno de los cuales, por cierto, finalizaba sus discursos con una frase muy particular: Wir müssen wissen, wir werden wissen, que significa: debemos saber, acabaremos sabiendo. Gracias. Edison, continúe con el siguiente capítulo, por favor. Mi nombre es Edison Caicedo Silva, con código 1150-683. Capítulo 6. Google desbarata los planes. Las técnicas que utilizaba Google eran de sobra conocidas entre los lógicos de la época. La deducción lógica parte de unas premisas para llegar a una conclusión. En su tesis doctoral, Google consiguió ofrecer exactamente lo que Hilbert había solicitado. Esta demostración está expuesta con la claridad y elegancia que iban a caracterizar sus publicaciones posteriores. De hecho, el propio Google comentó muchos años después que el teorema era una consecuencia casi elemental, pero de hecho, el teorema de incompletud de Google no se podía demostrar sin utilizar métodos no finitarios. De modo que, aunque Google aceptaba las restricciones de Hilbert a los métodos finitarios, las investigaciones que pretendían asegurar la fundamentación de la matemática, las pruebas de que no se podía deducir ninguna contradicción en el sistema tenían que realizarse utilizando un método finitario. Google descubrió repensando lo que significaba contemplar un sistema lógico formal desde fuera en contraposición a verlo desde dentro. Jainer, por favor. En una disposición o cadena en la que Internet es 10 símbolos, podemos utilizar una sencilla clave mediante la cual sustituimos cada símbolo por un número de 0 a 9. Al sustituir los símbolos de la proposición que hemos marcado con el símbolo por los dígitos de la clave tal como la hemos construido, Google no tuvo ninguna dificultad para ver cómo se podían utilizar los códigos para desarrollar la matemática de los sistemas lógicos
formales en el interior de esos mismos sistemas. El paso fundamental en la prueba de Gödel era su demostración de que no se puede expresar en principio matemática la propiedad misma de un número natural, de ser un código de una proposición demostrable en principio matemática. Gödel tuvo sus destellos de luz a los que hoy llamamos programador informático. Gödel llegó a creer que la hipótesis del continuum es indecidible desde los sistemas formales disponibles que servían como fundamento a la matemática. Muchas gracias. Jainer, por interrumpir, siga con el capítulo 7. Mi nombre es Jainer Rubio, código 115-0677. El capítulo 7, Turing concibe la computadora de propósito general. Alan Matheson Turing nació en Londres el 23 de junio de 1912. En su trayectoria, Alan encontró un amigo y algo más que un amigo. Chris Morcom compartió la pasión por la ciencia y las matemáticas. Morcom era un alumno aplicado en la cual Alan le tenía mucha admiración. El biógrafo de Turing califica a Alan en aquel momento como su primer amor, donde se acabó todo a causa de la muerte de Morcom por tuberculosis. Turing sabía que un algoritmo es una relación de instrucciones que puede seguir de un modo mecánico, pero él dejó de prestar atención a las instrucciones para fijarse en lo que realmente hacía cuando las seguía, mediante un proceso que consistió, primero, ir eliminando poco a poco todos los detalles irrelevantes. Segundo, en cómo se podía sustituir a esta persona por una máquina que fuera capaz de realizar estas mismas acciones básicas. Turing imaginó una máquina que pudiera sustituir a las personas, donde se pueden imaginar como una cinta magnética en la que se representan los símbolos en forma codificada que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Los estados mentales son configuraciones del interior de la máquina. Lo verdaderamente importante de estas máquinas de Turing es que se sabe sobre la base del análisis de Alan del concepto de computación. Se puede concluir que se pueden hacer cualquier cosa que se pueda realizar mediante un procedimiento algorítmico. Además, Turing demostró cómo construir una máquina concreta que por sí sola pudiera hacer cualquier cosa que pudiera hacer cualquier máquina de Turing. Se trataba de un modelo matemático de un computador de propósito general. La gente había pensado en máquinas de calcular desde Leibniz. Tenían que enfrentarse a tres conceptos fundamentales: maquinaria, programa y datos. La máquina universal de Turing demostró la distinción en estas tres categorías en una ilusión. Finalmente, la máquina universal muestra cómo el hardware, en forma de conjunto de quintetos a los que se considera una descripción del funcionamiento de un mecanismo, puede sustituirse por un software equivalente conforme a aquellos mismos quintetos codificados sobre la cinta de una máquina universal. Gracias. Manuel, exponga sobre el capítulo 8. Mi nombre es Manuel Sarabia, código 115-0693, capítulo 8, construyendo las primeras computadoras universales. Los ordenadores modernos representan tan compleja amalgama de lógica e ingeniería que sería ridículo señalar a una sola persona como su único inventor. Al igual que Turing, el trabajo de von Neumann en tiempos de guerra le exigiría realizar computaciones a gran escala. Von Neumann estuvo involucrado en el proyecto del ENIAC, una enorme máquina que ocupaba toda una habitación y que se programaba conectando cables a un tablero de un modo bastante parecido a una centrálica telefónica. Después de esta, se puso total atención a la siguiente computadora bautizada como el EPAC. Von Neumann se involucró inmediatamente en los problemas de organización de la nueva máquina. El EPAC poseería una capacidad de almacenamiento a la cual Neumann llamaba memoria. Después, el diseño de la base anticipado, ya que en la actualmente denominada programación, el programador pudiera disponer directamente con las operaciones básicas del ordenador. Turing se ocupó de algunos problemas de computación, pero después su camino se fue orientando hacia la biología. Antes de las Navidades de 1951, Turing consiguió entablar una breve aventura con Arnold Murray, un joven de 19 años. Murray robó a Turing después de que éste lo llevara a su casa. Turing no dudó en ir a la policía, pero la policía no tuvo dificultad para adivinar la relación. La ley era bastante clara al respecto: ultraje contra la moral pública. El juez evitó que Turing fuera a la prisión, pero debía recibir un tratamiento a base de inyecciones de hormonas. Turing acabó con su vida mordiendo media manzana que había sumergido en cianuro. Gracias. Que pase que falta.
¿Y usted quién es? Yo vengo en reemplazo de Yair Caballero con código 115-0673. Él tenía que hablar del capítulo 9, más allá del sueño de Leibniz. Turing, en su conferencia ante la Sociedad Londinense de Matemática, dio a conocer: espero que las máquinas de computar digitales despierten finalmente un considerable interés por la lógica simbólica, el cual se comunica con estas máquinas. Turing alude principalmente a la relación entre la lógica y la computación. Calcular con números en sí mismo una forma de razonamiento y buena parte del razonamiento con que las personas se comunican es considerada una forma de computación. Reducir el razonamiento lógico a reglas formales es un gran desafío a esta idea. La subyacía, el sueño de Leibniz de una computadora universal. Esto solo para explicar que la computación y el razonamiento lógico son en realidad las dos caras de la misma moneda. Este modo de vista hace posible no solo programar los ordenadores, sino también diseñarlos y construirlos. En 1965, Joseph Weizenbaum logra crear un programa de ordenador llamado ELIZA, el cual entablaba diálogo con un usuario, el cual introducía frases y el programa las respondía. Por supuesto, el programa no entiende nada, él solo incorpora un algoritmo muy simple que responde a determinadas palabras claves. En un ensayo clásico, Turing discute sobre si puede pensar por sí una máquina. Este ensayo predecía que a finales del siglo XX habrían programas de ordenador que lograrían entablar conversaciones, pero esta predicción resultó ser falsa. Seguramente se tiene que ser muy consciente de lo que tenemos que construir, ser prudentes a la hora de predecir lo que los ordenadores lograrán o no hacer en el futuro. Gracias. Bueno, joven, nos dimos cuenta que hemos seguido la vida de un grupo de brillantes inventores que abarcaron 3 siglos. Cada uno de ellos estaban preocupados de un modo u otro por la naturaleza de la razón humana. Sus contribuciones individuales se sumaron a los contextos intelectuales de lo que emergió la computadora digital de propósito general. Gracias por sus aportes, nos vemos en la próxima clase. Vámonos para donde Chucho.